Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenos días. Sí se escucha. Muy bien. Sí, te Yo escuchamos. creo que ya estamos todos en la sala. Yo soy Gema Carmona, soy también de la asistencia técnica de la red rural y voy a moderar la reunión. Ya ha contado un poco Cecilia cómo va. Hay media hora para cada uno de los tres ponentes. Habrá unos 10 minutos de presentación, 10 minutos de preguntas y otros 10 minutos para concluir. Vamos a tener a una persona, Inés Moreno, que va a tomar notas para luego hacer un resumen de lo que se ha hablado en la sala, en la puesta en común que habrá después. Entonces, si queréis hacer preguntas, podéis o ponerlas en el chat o levantar la mano. Existe aquí una opción, abajo a la derecha os tiene que salir unos puntitos con una serie de opciones y entre ellas levantar la mano. Si levantáis la mano, yo os puedo dar la palabra. ¿Vale? Y nada, pues no nos vamos a entretener más. Vamos a empezar ya con la primera presentación. La primera persona que va a presentar es Miguel Ángel Higuera, de Amprocapor, de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, y nos va a presentar su proyecto Disarm, que es una red temática y un horizonte 2020. Miguel Ángel, Sí. te cedo la palabra. Sí. ¿Se me oye, Gema? Sí. ¿Se me oye? Sí. Vale, perfecto. Pues nada. Muchas ¿Sabes cómo gracias, compartir Rui. la pantalla, verdad? Sí. No hay problema. Voy compartiendo mientras voy hablando. Así ya lo tengo. Minimizo controles. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Gema. Y como tenemos poco tiempo y la intención, obviamente, pues es compartir experiencias, voy entrando ya a presentaros lo que es el proyecto Disarm, en el que Amprocapor, que somos la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, pues estamos participando. Vale. Disarm es un proyecto europeo dentro del marco Horizonte 2020. Realmente la abreviatura de Dissemination Innovative Solutions for Antibiotic Resistant Management, es decir, difundir soluciones innovadoras para el manejo de la resistencia a antibióticos. Lo formamos 18 partners, de los cuales pues está ILVO por parte de, bueno, la siguiente diapositiva los voy a tener mejor. Estos son simplemente los logotipos, pero aquí los tengo distribuidos directamente por países. Por Grecia, la Universidad de Agricultura de Atenas. Por España estaríamos nosotros, Amprocapor. Por Francia hay 4 organizaciones: la Asociación de Coordinación de Tecnología Agrícola, ACTA, el Instituto Francés de Ganadería, el Instituto del Porcino y el Instituto Francés de Avicultura, Conicultura y Acuicultura. En Bélgica tenemos la organización europea Copa-Cogeca, que es la organización que representa a todos los productores y a todas las cooperativas a nivel de Europa, y de la cual pues Amprocapor es experto en 2 grupos de trabajo. Tenemos la suerte de que soy el presidente del grupo de trabajo de salud y bienestar animal de esa organización. En Bélgica también tenemos otra empresa que es Nutrition Science, el Instituto también de Agricultura, de Pesca y de Alimentación, por así decirlo, que es ILVO, que además es el coordinador de todo el grupo, la Universidad de Gante y la Federación de Leche, la Federación Internacional. La Federación Internacional de Productores de Leche, además, tiene una parte bastante interesante, que es que está situada en Bélgica, pero es la Federación Mundial, y además pues tenemos la suerte de que la persona y la gerente que es responsable de la federación es una española, con lo cual para aquellos que tienen relación o que quieren hacer proyectos a nivel mundial y que tengan que ver con ganado vacuno o con ganado ovino a nivel de leche, pues tienen un contacto muy interesante ahí. En Reino Unido está Innovation for Agriculture. En Letonia, la Universidad de Letonia de Ciencias Animales. En Dinamarca es SEGES, la organización que depende directamente de los sectores de innovación.
En Países Bajos está el ZLTO, que es la Organización de Agricultura y de Horticultura, y la Universidad de Wageningen. Y en Rumanía tenemos la Universidad de Veterinaria y de Ciencias Agronómicas de Bucarest y una empresa que es ANGST, que serían los 18 partners que constituimos este grupo. Luego, además, está asesorado y tenemos diferentes expertos externos para ir controlando el desarrollo del proyecto, entre los cuales, pues, además está Edgar García, que es uno de los que está también dentro del otro lado de la pantalla. El grupo DISARP tiene como objetivo reunir a la gente precisamente para discutir las mejores prácticas y promover y sostener el uso responsable de los antibióticos. Es decir, esta plataforma lo que se trata es de que ya y desde un punto de vista tanto teórico, por eso habéis visto que, y me he recalcado en los partners que somos pues muchas organizaciones de productores y la parte pues, de centros de investigación y de universidades, es decir, conocimiento, tenemos ya mucho de cómo reducir el uso de antibióticos. Ahora lo que necesitamos es hacerlo efectivo directamente al usuario, es decir, a nivel del ganadero, es aterrizar todo ese producto y de hacer una forma pues, de lo más amigable posible. En este caso, nuestro proyecto lo que pretende es crear unos vínculos, unas herramientas de conexión entre unos ganaderos y otros para compartir experiencias y ver lo que le funciona a uno, lo que no le funciona a otro, además de que eso también llega a motivar a hacer mejor las cosas. El proyecto es un Horizonte 2020 de 3 años, ahí viene donde está la página web, lo tenemos publicado, con un presupuesto de casi de 2 millones de euros y 100% financiado por la Unión Europea, donde el coordinador es Silvo. El objetivo son promover las mejores prácticas en ganadería para reducir la necesidad del uso de antibióticos. Una vez que se promueven todas esas mejores prácticas es intercambiar esas informaciones, con lo cual se va a crear una red específica de personas para comunicarlos y una parte muy importante del proyecto es precisamente hacer la difusión de las mismas, lo mismo, de una forma fácil, sencilla y utilizando plataformas existentes que estén en acceso a todos los ganaderos de todas las especies. Nosotros, obviamente, como Amprogapor, participamos exclusivamente a nivel de porcino, pero están todas las especies ganaderas representadas. Establecer esa comunidad de personas interesadas, es decir, expertos, ya bien sean veterinarios, asesores, ganaderos, científicos que quieran trabajar en el mundo de reducir las resistencias a antibióticos de la ganadería. El objetivo, obviamente, es reducir la resistencia y la forma que vamos a tratar de hacerlo es reduciendo el consumo de antibióticos. Proporcionar esos recursos de información sobre las mejores prácticas y las estrategias de gestión, hacer un plan de acción, o sea, muy parecido a lo que ha estado comentando Inés anteriormente a nivel del Ministerio, donde nosotros los primeros y los principales planes que tenemos a nivel de DISAR pues es cuantificar el riesgo sanitario que hay vía el análisis de la bioseguridad de las granjas, analizar el consumo de antibióticos para saber exactamente la situación en la que están y establecer un plan de acción, es decir, muy parecido a lo que tiene diseñado el Ministerio. Luego, guiar y apoyar la labor de investigación e innovación en la reducción de resistencias a los antibióticos, es decir, obviamente en este proyecto lo que estamos descubriendo son pues, esos pequeños gaps, esos pequeños huecos que necesitamos completar vía innovación y para eso precisamente están todos los institutos de investigación y las universidades. Y luego, lo más importante y una de las cosas que más nos ha marcado desde la Unión Europea a la hora de conceder el proyecto es que nosotros seamos partícipes de darle contenido a largo plazo, es decir, no sea solo un contenido de 3 años, sino lo que nosotros tenemos que hacer es crear una estructura que luego tenga vida propia, por así decirlo, y que la podamos ir ligando a otra serie de proyectos que ya la Unión Europea pues, considera que hay que irlos solapando. Vamos a crear esta que es la comunidad multiactor, es decir, nosotros tenemos una comunidad que está basada principalmente a nivel de Facebook. Hay una página web de Facebook donde todos os invito a que podáis participar. En la siguiente diapositiva tengo la página web y cómo se accede. Y es en donde nosotros vamos a tener la red temática más fácil de utilización de forma genérica. Cualquier persona se puede apuntar a la página web, solo tiene que rellenar un pequeño cuestionario principalmente para delimitar y marcar qué perfil es el que está accediendo, es decir, es una red pública, pero con un acceso autorizado para precisamente determinar quiénes son las personas que se están incluyendo y que estén dentro de los cometidos que nosotros tengamos, es decir, que sean ganaderos, veterinarios, industrias, asesores, investigaciones, nutrólogos, personas que sepamos que puedan aportar, es lo que a nosotros nos interesa. Este sería el diseño de la página web vinculada directamente a Facebook, con lo cual cualquier persona que tenga un perfil en Facebook solo tiene que buscar en DISARP Project y solicitar la adhesión. Hay un pequeño link que son unas pequeñas preguntas, son 5 preguntas, se tarda 1 minuto de reloj en contestarlas y con esas preguntas simplemente te sitúan que eres un operador del sector ganadero y ya puedes formar parte
de esta comunidad de buenas prácticas, que así es como la hemos denominado. El segundo punto de este proyecto es crear una base de datos de conocimiento, es decir, obviamente a nivel, y ya lo hemos dicho, a nivel de reducción del uso de antimicrobianos hay mucha información, lo que necesitamos es tenerla pues agrupada, categorizada y más accesible. Entonces, uno de los work packages que tenemos desarrollados es precisamente desarrollar toda una biblioteca de toda la información a nivel mundial de buenas prácticas que tenemos a nivel de reducción del uso de antibióticos. No obstante, una de las opciones que hacemos dentro de este proyecto es crear vídeos recopilatorios de buenas prácticas a nivel de granja, abstracts también de información, con lo cual no solo tenemos que ir mejorando lo que son los estudios pilotos que os voy a comentar ahora, sino también desarrollar material propio para compartir entre la red, y no solo entre la red simplemente es un facilitador para todo el mundo que forme parte de ella aportar toda esa información. El tercer punto es el punto más práctico, es en el que nosotros estamos más directamente involucrados, que son los planes de salud para granjas de múltiples actores, es decir, nosotros dentro de este proyecto lo que se van a crear son equipos multidisciplinares de trabajo a nivel de granjas, para que junto con el ganadero, el veterinario, en este caso Amprogapor, en el caso de España o en el caso de los otros países, el facilitador correspondiente, pues crear ese plan de acción individualizado para cada una de las granjas para llevar a cabo los cometidos. En estos casos tenemos 4 planes de salud diferenciados, que son para porcino, para avícolas, para granjas lecheras y para pastoreo de ovejas. En el de cerdo lo que tenemos son 5 granjas pilotos a nivel de España y 5 granjas pilotos a nivel de Países Bajos, y además que tenemos que entrar en interconexión. Es decir, esas granjas, aparte de desarrollar sus planes individuales, pues tienen que trabajar conjuntamente. En España no lo he puesto, ya tenemos designadas esos 5 operadores, que son Granja Los Alecos, Granja Los Alecos de Navarra, Innopor de Segovia, Agroalimentaria Chico de Burgos, GISAP de Murcia y Valcompans de Lérida. Son las 5 empresas que van a participar en este proyecto piloto, que obviamente es muy, muy interesante. Estos planes de salud, lo que hay que desarrollar precisamente es como antes habíamos comentado, ese plan de acción específico de medidas que vamos a tomar y de acciones para seguir y protocolizarlo para conseguir ese objetivo. Y luego, pues el objetivo que vamos a tener dentro de esta herramienta pues es proporcionar pues información de una forma sencilla y fácil sobre guías que podemos ir haciendo a nivel de granjas, desde limpieza, higiene, cómo optimizar el agua, la alimentación, todo lo que son las informaciones útiles para reducir el consumo de antibióticos y principalmente vinculados en estos diferentes campos, ya bien sea directamente en prevención de enfermedades, en alojamiento, en manejo de alimentación y salud digestiva, en la precisión, en la ganadería de precisión, manejo de animales enfermos y uso responsable de antibióticos. Y ya para no extenderme más, simplemente pues comentar que obviamente tenemos una página web, pero es que además otro de los puntos de trabajo que tenemos con este proyecto es que este proyecto lo que va buscando es crear una red también dentro de grupos operativos en sanidad animal, con lo cual tenemos uno de los equipos, uno de los working packages que está liderado por Stelian de Rumanía, que os dejo ahí el correo, que él es el que posiblemente, y a través mío, va a ponerse en contacto con muchos de vosotros, de los que estáis en los grupos operativos de sanidad animal, precisamente para tener una conexión entre ellos de cara a ayudarnos mutuamente o de cara, obviamente, a continuidad en futuros desarrollos de grupos operativos, ya bien sea a nivel nacional o ya bien sea a nivel de la Unión Europea. Muchas gracias y este es un pequeño resumen de nuestro proyecto europeo. Muchas gracias. Miguel Ángel, ya tenemos una pregunta en el chat. Me dicen si podrías repetir los 5 operadores que participan en los planes de salud en España. Sí, Granja Los Alecos de Navarra, Innopor de Segovia, Agroalimentaria Chico de Burgos, GISAP Juan Jiménez de Murcia y Valcompans de Lérida. Esas son las 5 empresas que van a facilitar las granjas para hacer los proyectos piloto, para compartir las experiencias y sobre todo tener esa interrelación entre ellos y con nuestros partners internacionales, que en este caso son Holanda. Entonces la interrelación va a ser entre los ganaderos holandeses y los ganaderos españoles en el caso de porcino. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, se abre el debate. Quien quiera hacer alguna pregunta o lo pone en el chat o levanta la mano y yo os doy salida al micrófono.
¿Nadie tiene ningún comentario? Mira, hay un nuevo mensaje. Alguien pregunta, bueno, Jesús Vázquez, creo, Jesús V. Quiere saber cómo se evalúan los tratamientos a emplear en las granjas piloto. Muy bien. Bueno, obviamente por intentar resumir no he ido mucho más al detalle, pero principalmente tenemos dos herramientas para hacer la foto de las granjas. La primera es sobre bioseguridad, que vamos a utilizar el BioCheck de la Universidad de Gante, que para eso también es uno de los partners que tenemos dentro del proyecto. Y luego todo el tema del cálculo de los consumos de antibióticos. Para eso nosotros, precisamente en España, hemos facilitado la herramienta que tenemos en el sector porcino, que desarrollamos, que desarrolla un Provapor para la interprofesional, que tenemos una herramienta online que se llama Conoce tu consumo, en el cual simplemente con aportar los antibióticos y los números de animales que tienes en cada una de las granjas, determinas los consumos de antibióticos en miligramos por PCU. No obstante, actualmente y vinculado al proyecto, lo que estamos desarrollando es una herramienta que creo que vamos a tener ya disponibles casi en el próximo mes, en donde ya no solo vamos a contabilizar el consumo en miligramos por PCU, porque dicho de una parte, obviamente es la peor forma que tenemos de contemplar el consumo de antibióticos haciéndolo en PCU, y nosotros nos vamos a centrar a hacerlos en DDTs, en Daily Dosis. Es el objetivo que tenemos. Ahora mismo lo normal y por establecimiento igual que lo tenemos a nivel de SBAC, lo estamos haciendo en miligramos por PCU, pero nuestro objetivo es hacerlo en DDDs, que creemos que puede ser un poquito más preciso y no tan sesgado como las PCUs y los miligramos por PCU. Muchas gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta. ¿Nos podrías contar un poco más en qué consisten los planes de salud para granjas de múltiples actores y qué factores se evalúan en concreto? Todo. O sea, precisamente lo que se trata es que en estos planes de múltiples actores se trata de que diferentes actores que estén vinculados a nivel de granja, ya bien sea no solo ganaderos, sino el veterinario, incluso el nutrólogo de la fábrica de piensos. Muchas de las empresas tienen veterinarios asesores y luego pues un promotor externo en el que pueda dar más información, poner todo delante encima de la mesa de lo que tenemos dentro de la granja y a nivel de ahí empezar a trabajar. Para eso lo que vamos a tratar es obviamente de analizar todos los aspectos que se puedan mejorar en la granja. Desde las instalaciones, vía a lo mejor mejora de la bioseguridad, manejo, gestión de animales, alimentación, agua, ventilaciones, o sea, todos los aspectos que puedan tener, obviamente medicina preventiva, análisis de la situación epidemiológica, tanto de la granja como de la zona, y una vez que se tengan todo encima de la mesa es donde ya se van a empezar el siguiente paso, después de analizar todos los actores y todo lo que tenga la granja, el siguiente paso es hacer el plan de acción para ir modificando todas aquellas partes que se ve que han tenido, pues, lo que viene siendo hacer un análisis de riesgo, y aquellas partes que se consideren que pueden ser mejorables de una forma sencilla, pues empezar a trabajarlas, y aquellas que a lo mejor requieran más inversión, pues hacer un estudio más económico desde el punto de vista de la empresa, por si podemos avanzar en hacer unos cambios más importantes. Habrá otros que sean más difíciles, como puede ser la localización de la granja, que sabemos que es un riesgo, pero obviamente no se puede cambiar la localización de la granja. Pero en eso consisten los planes de acción, en todas las personas asesorando, analizando la situación, haciendo un análisis de riesgo y posteriormente estableciendo cuáles son los cambios que se tienen que ir evaluando en la granja. Y siempre haciendo un seguimiento del consumo de antibióticos para ir evaluando si esos cambios están repercutiendo positivamente en una mejora de la sanidad. Muchas gracias. Pregunta también Jesús si se trata de programas de evaluación solo o si incluye propuestas de productos concretas. No, son proyectos de evaluación, son programas de evaluación, es decir, propuestas concretos sí que se pueden hacer, es decir, dentro de cada plan de acción, nosotros lo que podemos establecer es que dentro de una granja lo que quiere hacer, dentro de mejorar la salud intestinal de los animales, es emplear un producto específico que considera que puede ser interesante para la situación. Eso tiene que ser tanto el asesor como el promotor, como el veterinario, como el ganadero, quien tome la decisión, y se procede pues directamente o a hacer el cambio, porque como ya tenemos el histórico de lo que pasa en la granja, no hay ningún problema en hacer un cambio del 100% de la granja, o hacer una prueba comparativa para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero todo eso, lo bueno que tiene es que todo lo que es el plan de acción multifactorial, por así decirlo, está abierto, y en este caso, pues productos está bienvenido como alternativa al uso de antibióticos siempre.
Ujú. Muy bien. Una pregunta más tenemos. Bueno, tenemos dos. Primero, los planes para reducción de antibióticos, de bioseguridad, instalaciones, profilaxis, etcétera, ¿se plantean a nivel de cada operador o los planes pilotos son los mismos para todos? Son individuales. O sea, es un plan piloto y cada granja, en función de sus condiciones, tienen su propio plan de acción y su propio funcionamiento. ¿Qué es lo más interesante? Que esas granjas y esos planes pilotos que van a desarrollarse conjuntamente, lo que van a tener van a ser interconexión entre ellos para retroalimentarse positivamente. Es decir, para acciones que a lo mejor en una granja ya están solucionadas y que en otra se pueden implementar, pues que sirvan pues, de un feedback positivo. Y además, precisamente, en este sentido también estaba la parte internacional. La parte internacional, se me olvidó decirlo, que ahora mismo todo lo que es los movimientos y lo que son las reuniones presenciales, pues obviamente están en stand-by por el tema del coronavirus, pero era una de las partes más importantes que esperamos retomar, poder tener la posibilidad de nosotros ir directamente a Holanda, que en este sentido sí que nos aventajan en la reducción del uso de antibióticos y creemos que puede ser una oportunidad muy interesante para nuestros productores, como para que los productores holandeses puedan venir aquí e incluso asesorar sobre qué situaciones nos estamos encontrando. Es decir, quizá muchas veces por tanta rutina o por tanto siempre ver mismas las cosas no nos damos cuenta de los errores y a veces con ayuda un poquito externa pues podemos identificar más fácilmente cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Ujú. Muy bien. Una pregunta más tenemos. En Conoce tu consumo. Mm. En Conoce tu En consumo. Conoce tu consumo, la página web nuestra, Ah, Conoce tu vale, vale. consumo, sí, sí. ¿El denominador del total de miligramos consumidos que utilizáis es el censo de animales? ¿Utilizáis algún factor de corrección en función del peso o de los Sí, movimientos? sí, SBAC. Utilizamos SBAC. Para no liarnos mucho, lo que hemos utilizado son los factores de corrección de peso asignados por SBAC, con una única diferencia, y es que como en SBAC también viene el movimiento de lechones, que pone un peso al movimiento de lechones, ese es el mismo peso que nosotros hemos puesto en SBAC, que lo pone como para el peso de salida en la importación y exportación de animales. Nosotros, al Conoce tu consumo, al trasladarlo individualmente a nivel de granja, lo que le hemos asignado es el peso de SBAC a la salida de aquellos animales. Es decir, alguna granja que vende lechones de 20 kilos, la salida del peso de esos animales hemos asignado el peso SBAC, que son 25, que SBAC lo tiene categorizado para importaciones y exportaciones. Como en Conoce tu consumo, no estamos hablando de país, sino de granja, estamos asignando los mismos valores. El peso por cerda reproductora de los 240 del censo medio de granja a lo largo del año, y los animales enviados a matadero, si son en este caso de sacrificio, de 65 kilos. Esos son lo que se ha asignado dentro de Conoce tu consumo. Muchas gracias. Ahora, Raúl Mainar pregunta si está abierto el consorcio a nuevos proyectos, participantes o colaboradores. Participantes no, porque el proyecto está cerrado, pero colaboradores sí. Es decir, todo lo que son colaboradores para formar parte precisamente de este plan de acción multifactorial o de multiactor, en el cual pues podamos recibir más asesoría de la gente y personas específicas del sector que quieran involucrarse, sí que estamos abiertos a que se puedan participar y estar involucrados, porque precisamente es de lo que se trata. Luego, a título individual, lo que sí que se puede participar es de la Community of Practice, es decir, de esa comunidad de prácticas en las que individualmente cada uno, como profesional del sector ganadero y de sanidad, puede participar para entrar y tener interrelación con personas de otros países, incluso también de España, de otros países, y poder encontrar en esa comunidad pues ejemplos de buenas prácticas o de cosas que podamos aplicar a nuestras granjas o compartir experiencias que tengamos. Es decir, precisamente es una red social para ganaderos y veterinarios en materia de sanidad animal. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. En la red, ¿qué se piensa crear con otros grupos operativos europeos? ¿Habrían grupos operativos o de cooperación autonómicos? Creo que sí, porque precisamente la persona responsable de este Working Package lo que me ha pedido es específicamente a todos, no solo a mí, sino que vayamos detectando cuáles son los grupos operativos que hay internacionales, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, con lo cual todos los grupos operativos, tanto regionales como nacionales, podrían incluirse, y el objetivo es ponerles todos en contacto para tener una macro red de grupos operativos
poderlos vincular y, bueno, también el objetivo no hay que menospreciarle, que es también encontrar relaciones internacionales para futuras propuestas que siempre pues vienen muy bien. Nosotros en este caso somos 9 países los que formamos parte y obviamente la Unión Europea consideraba muy interesante el tener equipos multinacionales para acceder a proyectos, con lo cual todo lo que son los grupos regionales son muy bienvenidos para luego en el futuro poder hacer grupos conjuntos. Muy bien. Pues, ¿tenemos alguna pregunta más? O si no, Miguel Ángel, ¿tienes alguna conclusión sobre posibilidades de replicación de este proyecto o cómo se podrían difundir mejor los resultados? ¿Qué se podría hacer? A mí este proyecto, desde que me lo propusieron y nos propusieron formar parte, la verdad que ha sido uno de los proyectos que más me ha gustado, porque nosotros a nivel de la asociación tenemos siempre la experiencia desafortunada de que a veces a nivel más o menos europeo o a nivel de instituciones se queda en generar información de muy buena calidad y muy buena. Y el problema que tiene es que luego es muy difícil de hacerla aterrizar hacia el nivel usuario. Entonces, precisamente, nosotros damos por sentado de que la información se tiene que seguir creando y hay que seguirla estableciendo, pero lo que necesitamos es aterrizarla de una forma amigable en el usuario. Con lo cual conseguimos efectivamente que todas esas propuestas que se están desarrollando a nivel de instituciones o a nivel de centros de investigación o incluso a nivel individual a través de ganaderos o veterinarios con motivación innovadora, puedan ser transferidas al resto. Y cuando además esa transferencia lo haces más de tú a tú, de ganadero a ganadero, pues digamos que el lenguaje es mucho más fácil de llegar. Y luego encima, si tenemos la otra opción, es que no te sientes solo a nivel del mundo, sino que ves que tus problemas los tienen a nivel de otros países, pues digamos que esa empatía favorece también que puedas acceder a tener un poquito más de interés en poder mejorar o hacer grandes cambios a nivel de granja para reducir el consumo de antibióticos y obviamente pues, por luchar contra las resistencias antimicrobianas, que es el objetivo final del proyecto, pero ya te digo, intentar llegar a lo difícil, que es llegar a todas y cada una de las granjas de una forma fácil toda esa información y conocimiento que tenemos. Pues muchas gracias. Si queréis, podemos pasar a la segunda intervención. Ahora nos va a hablar Jesús Díaz de Pentaviol. El proyecto es sobre desarrollo de sustitutivos de antibióticos para la prevención de salud animal. Jesús. Hola. ¿Me veis? Sí, sí, perfectamente. ¿Puedes compartir pantalla? Sí. Muy bien. Pues cuando quieras. Muy bien. Pues nosotros somos una empresa muy pequeñita. Empezamos en el 2012. La vis que teníamos de trabajo era encontrar alternativas al uso masivo de antibióticos, no porque consideremos que sean moléculas nocivas en absoluto. Consideramos que los antibióticos son una de las maravillas que nos ha aportado el siglo XX, pero que por su precio y por su potencia pues nos han traído los problemas de resistencias antibióticas que veíamos y también estaban puestos en un pedestal porque intentaban corregir cuando pensamos, igual que el ponente anterior, que en la prevención y en el uso de otras alternativas estaba la solución de un desarrollo ganadero sostenible, sin necesidad de perder los rendimientos que se tienen con los antibióticos. Con esta vis empezamos a trabajar con microorganismos probióticos en su más amplio sentido. En la actualidad, bueno, comenzamos en el año 2012, en el año 2014 construimos la fábrica, dimos los primeros pasos en fabricación y empezamos con el estudio de nuevas cepas, aparte de con las que habíamos empezado en el 2012, y comenzamos a hacer estudios en humana también en el campo de la diabetes. En el año 2016 comenzamos un proyecto H2020 en segunda fase, que era para estudiar los efectos del producto inicial que producimos sobre la fisiología de los animales. Actualmente disponemos de la fábrica de piensos fermentados y una fábrica de piensos minerales donde realizamos todas las mezclas de otros aditivos que pueden ser de utilidad. Estamos instalando un centro de experimentación acuícola porque los peces son como los grandes olvidados cuando uno está en tierra
¿vale? Y disponemos actualmente de 2 laboratorios propios. La plantilla son 12 personas en la actualidad y seguimos creciendo. En cuanto a lo que producimos, son productos posbióticos. Los posbióticos son productos que se definen como complementos alimenticios que no aportan microorganismos vivos, y lo que hacemos es conforme al reglamento de la Unión Europea número 2017/1017. Lo que producimos en esencia son combinaciones de diversas bacterias ácidos lácticas que seleccionamos por sus propiedades beneficiosas y levaduras. Después los inactivamos para no aportar microorganismos vivos, y la ventaja que tienen es que no precisan prescripción ni periodos de retirada. Las cepas que utilizamos son propias, las tenemos registradas y depositadas en la Colección Española de Cultivos Tipo. Producimos con materias primas no genéticamente modificadas y solamente de origen vegetal. Y por supuesto hacemos controles de pesticidas, metales pesados, todo lo que la ley indica. Y el proceso está certificado por GMP+. Cuando presentamos el proyecto H2020, lo que queríamos era constatar el efecto de los metabolitos de la colección de cepas que teníamos sobre la fisiología de los animales de abasto. En este caso lo hicimos solamente en animales terrestres, en ganadería de tierra. Y la vis era encontrar eso, alternativas al uso de antibióticos en la producción animal. El desarrollo de las pruebas fue bastante extenso. En porcino hicimos las pruebas en la Universidad de Zhejiang. En España fue en colaboraciones con las empresas Nante y Cargill. Las pruebas que hicimos en rumiantes fueron en España, en la Universidad Politécnica de Valencia y en un granjero asociado a ella. En Estados Unidos fue con terneros en la Universidad de Dakota del Sur. Y también hicimos en Marruecos y en Italia las aplicaciones prácticas, que siempre hay que tenerlas en cuenta, a través de consultores privados. La avicultura de puesta la estudiamos en Holanda, de la mano de una empresa que se llama Vervec y un grupo de veterinarios muy potente que se llama Vivet. Y el análisis de microbiota e inmunidad se realizó en España de la mano del doctor Ignacio Badiola en el CRESA. Los efectos que pudimos constatar globalmente en todas las especies fue una maduración temprana del aparato digestivo. Esto implicaba, pudimos comprobar que existía un incremento en la producción de ácidos orgánicos en el intestino. Si bien es cierto que las bacterias lácticas que utilizamos, una parte de sus metabolitos son ácidos orgánicos, no dan en su aplicación a los animales como para bajar tanto el pH digestivo. Entonces comprobamos que también que esta disminución del pH intestinal, sobre todo en tramos finales, que era lo que estábamos buscando, era producido por el desarrollo de bacterias a partir de los metabolitos que habíamos puesto. Comprobamos que en todas las especies se producía un incremento de la superficie intestinal y que se incrementaba la impermeabilidad y que se incrementaba la digestibilidad del alimento. Todo esto es posible porque se produce una maduración temprana vía estos metabolitos de la microbiota intestinal. Entonces pudimos comprobar que se incrementaba la concentración de bacterias acidolácticas en yeyuno y colon y que había disminución de enterobacterias y de clostridios patógenos. No de clostridios totales, porque hay clostridios muy interesantes, como el Clostridium butyricum, etcétera, que son buenos para el desarrollo intestinal, pero sí que disminuían los patógenos. La conclusión general del estudio por Ignacio Badiola es que había una estimulación del sistema inmune asociada a mucosas, especialmente del sistema inmune innato, y esto era la conclusión porque existe un incremento en los receptores de las células presentadoras de antígenos, que son las que se encargan de estimular la respuesta del organismo. Pues esta respuesta era mayor, más intensa y más rápida cuando aplicábamos estos metabolitos. Y también había un incremento de las citoquinas antiinflamatorias. También pudimos comprobar, esto solamente en terneros, que había un incremento de la producción de la inmunoglobulina A respiratoria. Ya sabréis que el sistema inmune asociado a mucosas lo puedes estimular a nivel digestivo, pero que su reflejo está en todas las mucosas del organismo, son la digestiva, la respiratoria y la genitourinaria. Y también estudiamos los efectos metabólicos en dietas hipercalóricas. Esto es muy interesante porque este tipo de productos no conseguimos encontrar un efecto claro en dietas de animales de mantenimiento, pero sí en
aquellos animales que tienen que comer mucho para producir mucho, como es el caso de la ganadería. Esto se hizo en un estudio paralelo en la Universidad Pública de Navarra, mediante un proyecto ADITEC, y comprobamos que se controlaba la glucemia en dietas hipercalóricas, la disminución general de los niveles de enzimas hepáticas en todos los experimentos, tanto en ganadería como en los experimentos estos con ratones, y que había un control de la cetoacidosis. Actualmente el estado nuestro es que estamos creando redes de comercialización en todo el mundo. Era una obligación del proyecto H2020 conseguir esto en los 5 continentes. Solo hemos conseguido en 4, porque Australia es un continente aparte, ¿vale? América, tenemos ya redes de distribución en México y las estamos montando en Costa Rica y en Chile. En Europa las tenemos en España, en Portugal, en Italia, y las estamos comenzando en Alemania. En África tenemos red de distribución en Marruecos y estamos comenzando ahora en Egipto. Y en Asia, pues estamos comenzando en China y en Tailandia. Y el siguiente paso en la estado actual de comercialización es que los estamos contactando con grandes grupos de nutrición, porque la empresa es pequeña y no nos da para ir de casa en casa. Y el objetivo de esto es que lo incorporen a núcleos para otras empresas y también incrementar la comercialización en otros países. Respecto de los objetivos que tenemos actualmente es el aislamiento y estudio de nuevas cepas. Acercarse a la microbiota es complicado porque es el ejemplo de que los árboles no te dejan ver el bosque, y aunque tienes un efecto general, nunca terminamos de estar contentos con el efecto y siempre buscamos más. Entonces, con las nuevas cepas buscamos actividades complementarias a las actuales y actividades específicas frente a enfermedades concretas. También buscamos el refuerzo de determinadas actividades metabólicas porque hemos visto que a través del intestino se puede regular muchísimo el metabolismo de los animales. También estamos en estudio de actividades y dietas también para piscicultura, porque como os he dicho antes, es el gran olvidado de la ganadería. Y también estudiamos aditivos que no son nuestros, pero que tengan acción complementaria, perfecta, sinérgica, con lo que nosotros hacemos. También estamos intentando abordar la calificación de ecológico. Aparecerá una legislación nueva el año que viene y probablemente a través de ella sea más sencillo colocarlo, de manera que podamos llegar a prácticamente cualquier nicho, especialmente los rurales. Porque a título personal, pues también estoy metido en un proyecto Agroeconatura, que es de desarrollo rural en una zona geográfica concreta, que es Sierra Espuña, en Murcia, y el objetivo es poder integrar de la mejor manera posible la ganadería y el campo, el campo que yo trabajo. Y nada más, esto era. Muchas gracias, Jesús. ¿Sigues compartiendo pantalla? Sigo, pues a ver cómo lo hago esto. En el mismo botoncito donde se comparte, tiene que salirte dejar de compartir. A ver. Dejar de compartir, sí. Vale, ya está. Perfecto. Muy bien, pues tenemos ya una pregunta de uno de los participantes. Comenta que se ha evaluado el efecto sobre la fisiología de distintas especies animales. Sí. ¿Ha estudiado el efecto directo sobre la patología? El efecto directo sobre la patología lo estudiamos con el planteamiento de en granjas comerciales. Hay un problema, que es que las que son suficientemente buenas para hacer el estudio no suelen tener demasiadas enfermedades, y los que tienen demasiadas enfermedades no están preparados para seguir un estudio muy profundo como este. Entonces sí hemos seguido enfermedades menos de las que quisiéramos, pero sí. Estamos especialmente centrados en colibacilosis y en salmonelosis, tanto en las especies porcina como avícola. En el porcino la salmonela es un problema, pero no está legislada su regulación. Lo que pasa es que la vis nuestra no va muy con la legislación. O sea, si la salmonela es un problema, pues hay que abordarlo. Y sí, en esas dos especies los hemos trabajado bien, la patología. Sobre todo la colibacilosis. Ahora estamos en proyectos de Pasteurella, también estamos mirando cosas de Campylobacter y algunas enfermedades más.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna similitud con proyectos en los que participa alguno de los que está aquí? Nada, si no, Jesús, ¿nos puedes ir contando también qué perspectivas a futuro tienen con respecto a la diseminación de los resultados, aparte de lo que nos ha dicho, o posibilidades que ve de colaboración con otros grupos que puedan estar aquí presentes? Pues Miguel Ángel, el ponente anterior, nos ha puesto encima de la mesa una herramienta muy útil para llegar a las ganaderías para testajes más profundos de las propuestas, no de las que tenemos hasta ahora, que ya las hemos evaluado, pero sí de las nuevas que hacemos. Por eso preguntaba antes que si estaba abierto, si era solamente una evaluación o si también incluía el testaje con productos. De hecho, una de las granjas con las que están incluidas en ese programa, que es Alecos, ahí hicimos uno de los test en el H2020, en porcino. Así que mi trabajo es sobre todo pensar y desarrollar cosas nuevas. Esta parte de diseminación cae más en otros compañeros que tenemos en la fábrica. Lo mío es pensar y ver cómo solucionar esto. Era veterinario de ganadería, he trabajado con todas las especies y creo que habrá gente que haya puesto tantos antibióticos como yo, pero más no. Hasta que me caí del burro hace 10 o 12 años y por eso estoy buscando otro tipo de alternativas e intentando comprender cómo interactúan los microorganismos con los organismos vivos, incluidos los humanos. Perfecto. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más comentarios? No veo ninguna mano levantada tampoco. Bueno, en ese caso, gracias. Y podemos pasar al siguiente ponente. Luego podemos continuar comentando. Muy bien. La siguiente ponente es Sonia Martínez, de la Universidad de León, y nos va a presentar su proyecto innovador y grupo operativo Uso racional y prudente de antibióticos en producción porcina en Castilla y León. Hola, muy buenas. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si va todo bien. Esperemos que sí. Vale, ¿lo veis? Está en proceso ahora, sí, perfecto. Vale. Bueno, pues primero de todo, buenos días. Mi nombre es Sonia Martínez, estoy trabajando en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y voy a explicaros un poco el grupo operativo en el que estamos integrados, que es uso racional y prudente de antibióticos en la producción porcina en Castilla y León. Bueno, lo primero, indicaros que este grupo operativo está financiado en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y que los participantes son, por un lado, las integradoras de porcino más importantes de Castilla y León, que son las realmente interesadas y las que solicitaron el grupo operativo. Ahí os pongo los nombres: Agrocesa, Covadú, Copese, Copiso, Progatexa, Uvesa, Hermanos Chico, Proinserga y Nutriganse. Por otro lado, en este grupo operativo estamos la Universidad de León, representado por 3 grupos de investigación, los 3 asentados en la Facultad de Veterinaria de la Universidad. Uno, Digesporc, más implicado en la parte de enfermedades digestivas del cerdo. Nosotros, Bacrespi, en la parte respiratoria, y Newtec, más implicada en la parte de alimentación. Por otro lado, tenemos al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que aporta sus instalaciones y también sus colaboraciones. Vale, en la siguiente diapositiva lo primero que quería dejar claro era de dónde surge este grupo operativo. Pues bien, como todos sabéis, y ya han hablado mis compañeros con anterioridad, el problema de las resistencias a antibióticos es un problema emergente importante y el uso racional y prudente de antibióticos en el ganado es una cosa que urge. Es decir, este grupo operativo sale como solución a un problema muy actual. Quería dejar claro, lo primero de todo, que es que ningún integrante del grupo operativo está en contra del uso de antibióticos, todo lo contrario, ¿no? Sabemos que el antibiótico es necesario. ¿Qué queremos evitar? Queremos evitar usar el antibiótico de manera preventiva
y usarlo correctamente para disminuir estas resistencias. Bueno, pues entonces a estas grandes integradoras de porcino de Castilla y León, hace un par de años se les empieza a poner estos valores límites de usos de antibióticos, se avisa que en la producción ganadera se están usando gran cantidad de antibióticos y surge la idea de decir, vale, sobre todo en la Junta de Castilla y León, que es a lo que vengo un poco al grupo operativo que vengo a representar hoy, surge el problema de acuerdo, bajaremos el uso de antibióticos, pero ¿qué podemos hacer para no tener bajas en los animales o para no tener pérdidas en general en las explotaciones? Bien, pues de ahí surge el grupo operativo. La Universidad de León, con estos grupos que he citado, lleva a cabo las investigaciones. ¿Y qué es lo primero que nos planteamos? Bien, nosotros lo primero que nos planteamos es estudiar los brotes, es decir, ¿qué está pasando en esas explotaciones, en esas granjas de porcino de Castilla y León? Intentamos aislar los agentes etiológicos que están produciendo la enfermedad, o bien respiratoria o bien digestiva en esos animales, o bien sistémicos, y caracterizamos esos aislados, es decir, identificamos qué bacteria es, identificamos cuáles son sus factores de virulencia y también sus resistencias. Luego lo explicaré más detalladamente. Luego identificamos los factores de riesgo que tienen las diferentes explotaciones. E identificamos estrategias de control. Hablaré luego un poquito de bioseguridad, de manejo, de vacunación y alternativas. Y por último, la valoración de estrategias de control, es decir, ensayos in vitro e in vivo en las granjas afectadas que nos permitan ver si hay mejoras o no. ¿En qué fase se encuentra nuestro proyecto? Bueno, pues después de mucho trabajo de animales enfermos y aislamiento, ahora mismo nos encontramos en las últimas fases del proyecto, haciendo intervenciones en las explotaciones de estudio y la valoración de diferentes vías o alternativas al uso de antibióticos. En cuanto a efectos esperados y retos, bueno, pues evidentemente nuestro gran reto es disminuir el uso de antibióticos, una reducción en el uso de antibióticos. Intentar mejorar los niveles de bioseguridad y el manejo en las granjas, fundamental para que se lleve a cabo el objetivo principal. Conocer el uso y las resistencias de los antibióticos en las explotaciones y la búsqueda de alternativas. A continuación, y muy brevemente, voy a intentar explicar un poco qué resultados hemos obtenido y en qué parte nos encontramos. Algunos resultados importantes es que en enfermedades respiratorias porcinos nos hemos encontrado sobre todo con un agente sistémico muy importante en la actualidad como Streptococcus suis. También hemos encontrado Pasteurella multocida y Actinobacillus pleuropneumoniae. En el caso de digestivos ha sido Escherichia coli ETEC, Salmonella entérica o Clostridium perfringens lo más mayoritario. Como dije brevemente anterior, primero los identificamos, analizamos sus serotipos, porque por ejemplo en el caso de Streptococcus suis son muchísimos los serotipos y no todos tienen por qué ser virulentos. Hacemos una relación entre serotipos y dónde hemos aislado el microorganismo. Estudiamos factores de virulencia en el caso de que se conozcan en las especies a estudiar y sus genes de resistencia frente a antibióticos. Además, enfrentamos a estos agentes etiológicos frente a un panel conocido de antibióticos para el ganado porcino, es decir, frente a los antibióticos más usados en las explotaciones porcinas, para ver a qué son sensibles y a qué son resistentes. Como conclusión así muy global de todos los estudios, podemos deciros que en digestivo obtuvimos mayores resistencias que en el complejo respiratorio. Por otro lado, necesitábamos conocer, y un poquito al hilo de lo que ha estado comentando Inés Moreno al principio, necesitábamos saber cómo relacionar todos los parámetros que nos íbamos encontrando en las explotaciones. Es decir, analizar la calidad de la bioseguridad para nosotros era imprescindible, tanto bioseguridad externa como interna, bioseguridad total. Y por otro lado, el consumo de antibióticos que tenía cada explotación. Era muy interesante y si podía haber una relación entre ellos, como podéis imaginar que sí, pues mucho más interesante aún. Esto lo hacíamos haciendo cuestionarios, como por ejemplo el cuestionario Biotech de Gante, a las diferentes explotaciones en las que nos dejaban o que participaban en el grupo operativo, con resultados muy interesantes. Lo que hacíamos después, no en todos los casos en los que se podía, era un poquito lo que veis a continuación en pequeñito, es decir, a cada explotación, dentro de cada integradora, la poníamos en color rojo dentro de una cantidad de granjas a estudiar. Ese color rojo es su granja, el resto de datos son anónimos. Así podemos dar a entender al ganadero de la explotación o al veterinario de la explotación cómo está en bioseguridad externa o interna o incluso en consumo de antibióticos su granja o su explotación con respecto a las demás, o bien de Castilla y León o bien de su integradora.
Siempre datos anónimos, para no decirle al vecino de al lado si está mejor o peor que tú. Pero sí que es, desde nuestro punto de vista, muy gráfico, y sí que es verdad que los ganaderos o los veterinarios se dan cuenta de decir, ostras, qué alto estoy en el consumo de antibióticos, ¿por qué? ¿Por qué no? Y si luego lo podemos relacionar con una bioseguridad, pues mucho más interesante. Las explotaciones con peor calidad pues presentaron más bajas y más problemas, como era lógico. También lo que hicimos fue llevar a cabo, o estamos llevando a cabo, pruebas de desinfección, muy importante. ¿Por qué? Porque sobre todo en los respiratorios, aunque nos interesa mejorar la microbiota de los animales, en respiratorios sabemos que la mejor manera de frenar esas patologías están relacionadas con el manejo y la bioseguridad. Y unas cosas dentro del manejo son el uso de desinfectantes. Como teníamos la suerte de tener los agentes etiológicos que estaban provocando las enfermedades en las explotaciones, in vitro pudimos probar la eficacia de los desinfectantes que estaban usando y otros diferentes de nuestro panel de investigación frente al agente etiológico. Además, pudimos llevar a cabo estos desinfectantes in vivo. ¿Qué nos parece muy importante en el grupo operativo? Como es lógico, que sin una buena limpieza y desinfección no estamos haciendo nada. Por lo tanto, para nosotros es muy importante y muy dependiente de cada granja o de cada explotación, de dónde está situada geográficamente, del número de animales, etcétera, crear un buen protocolo, es decir, poner a punto un buen protocolo de limpieza y desinfección, insisto. Por ejemplo, en el esquema que os pongo en la diapositiva, es un esquema un poquito básico, pero para que entendáis qué es lo mínimo que pedimos, que es vaciado, retirar la materia orgánica, desmontar los objetos, limpiar con agua y detergente, dejar secar, muy importante, aclarar, dejar secar, muy importante, desinfectar, dejar secar y meter un nuevo lote de animales. Es decir, poco a poco trabajar con las granjas y los veterinarios y los manipuladores de animales a que esto vaya concienciándose. Y un poquito la última parte de nuestro grupo operativo, que es donde nos encontramos ahora y del que tampoco os puedo dar muchos resultados, simplemente os puedo dar unas pinceladas de las ideas que tenemos en mente, es usar alternativas al uso de antibióticos, ojo, lo pongo claramente, para prevenir enfermedades, para prevenirlas. Desde luego, cuando esté la enfermedad, tendremos que tratar al animal y probablemente lo tendremos que tratar con antibiótico, pero eso no es lo que quería explicaros ahora. Ahora quiero explicaros alguna alternativa que podemos llegar a probar. La mayoría de las alternativas van a ir enfocadas a ayudar a mejorar la microbiota intestinal, a prevenir esa disbiosis que se produce, por ejemplo, en los lechones en el momento del destete. Pero vamos a intentar abordar diferentes alternativas. Por ejemplo, estudiar la composición de los piensos. Estamos muy concienciados en que, por ejemplo, las micotoxinas son y están siendo un problema en muchas explotaciones. Trabajar con aceites esenciales, ¿por qué no? Con ácidos grasos de cadena media, con metabolitos de cultivos de microorganismos específicos o incluso con dispositivos de desinfección que nos ayuden a mantener las instalaciones más limpias y más desinfectadas. Bueno, no me he alargado más, creo que he hablado un poco rápido, me vais a perdonar, pero esto del tiempo como que te pone un poco nerviosa. Esta era un poco mi presentación y bueno, pues si tenéis algún tipo de duda, pues intentaré responder. Voy a dejar de compartir pantalla para, espero que sea así. Gemma, dime si va todo bien. Sí, está perfecto, muchas gracias. Nada. Gracias, Sonia. Nada, a vosotros. Tenemos ya, bueno, dos comentarios en el chat. Uno de Patricia, que nos dice que desde la Fundación Bet+I les gustaría proponer la iniciativa www.betinnova.es para todos los interesados en buscar partners para proyectos o en crear perfiles donde dar a conocer su trabajo relacionado con sanidad animal. La herramienta es gratuita y si quieren saber más, mañana tienen un webinar a las 12, gratuito también, en el que se explica su uso y cómo presentar proyectos de éxito en sanidad animal. Toda la información está en la página web y si queréis escribirla, lo veis en el chat, porque ha puesto el mensaje para todos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Luego tenemos una pregunta que dice que se ha evaluado para Brachyspira. A lo mejor lo digo mal, perdón. Perfecto, si para Brachyspira y Edersinthidae. Las diferentes cepas presentes, ¿existe alguna cepa mayoritaria? Y si es así, ¿están relacionadas con zonas, empresas o similar? Bueno,
Evidentemente la pregunta es muy interesante porque la persona que hace la pregunta es consciente de que Brachyspira es una bacteria complicada de tratar en laboratorio, de cultivar, de enfrentar. Y bueno, es verdad que es con la que más problemas estamos teniendo a la hora de hacer los estudios, porque las prevalencias que hemos encontrado son muy diversas. Nos cuesta mucho tener un panel claro para enfrentarlo a antibióticos. De hecho, pues la sensibilidad y resistencia a antibióticos con Brachyspira tiene que ir por otros patrones que no van el resto de digestivos. Y bueno, estamos todavía enfrentándolo a diferentes desinfectantes por el mismo motivo, porque cuesta mucho más llegar a un protocolo óptimo. Y ahora mismo todavía no tenemos un mapa claro de distribución de diferentes cepas de Brachyspira en Castilla y León, pero en breve intentaremos tenerlo. Muchas gracias. Otra pregunta de Inés Moreno. Cuando presentáis la comparación en el uso de antibióticos, ¿agrupáis las granjas de alguna forma? Quiere decir que si en función del sistema productivo se considera que el consumo es comparable con las explotaciones con un sistema muy similar, pero no con otras, o si se hace para explotaciones de la misma especie. Vale, nosotros trabajamos solo en porcino blanco, estamos trabajando en las integradoras de Castilla y León que lo producen. Las gráficas, no he podido pararme mucho por el tiempo de presentación, intentamos hacerlas de diferentes maneras, ¿vale? Enfrentando diferentes parámetros. Por ejemplo, tomamos en el momento de cebo o en el momento de destete o en maternidad, intentamos coger como diferentes estadios de la edad de porcina y hacer con ello esas gráficas, ¿de acuerdo? Las gráficas se basan en básicamente los datos que nos proporciona o bien el veterinario o bien el ganadero de la explotación para ver un poco por dónde está el consumo de antibióticos y los temas de bioseguridad. Y las gráficas van por familias de antibióticos, ¿de acuerdo? Las hacemos por familias de antibióticos para conocer un poquito, pues sabemos además en qué franjas nos encontramos más uso o menos uso de antibióticos. Las gráficas para nosotros no son muy representativas, las gráficas son un poco, más que nada, un golpe visual para cuando queremos que alguna granja mejore en bioseguridad o mejore o baje el uso de antibióticos. Nos gusta mucho hacer estas gráficas como para impacto visual por parte de ellos. A nosotros lo que nos vale más son los datos brutos del biocheck, que nos da un numerito de bioseguridad interna, de bioseguridad externa y un numerito de consumo de antibiótico por familia de antibiótico. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Armando Ocon, que dice que a la hora de evaluar el uso de antibióticos en una determinada fase productiva, ¿existen algunas recomendaciones o estándares por parte del reglamento europeo con la que compararse? Bueno, vamos a ver, aquí me pilláis un poco porque trabajo ahora últimamente mucho en laboratorio y de los reglamentos estoy un poco separada, pero sí que es verdad que nosotros nos basamos en nuestros datos lo primero y luego las comparaciones que nos vuelcan desde diferentes países de Europa. Bueno, muy relativo todo, ¿vale? Dependiendo del año en el que se haya hecho el estudio, dependiendo del punto de corte y en general va a haber ahora una nueva ley en febrero del 2022, o sea, todavía nos queda y tenemos un poquito que estudiar. Lo único que nosotros hemos intentado buscar es el consumo de antibióticos que tenía España o que parecía tener España ya se ha disminuido, era una cosa obvia, sobre todo en el ganado porcino. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, primero, todas las explotaciones están haciendo un gran esfuerzo por disminuir el uso de antibióticos, pero luego había muchos antibióticos que se estaban usando de manera preventiva, en alimentación, etcétera, de manera general. Eso, como ya lo hemos ido quitando, un poquito el objetivo ya lo estamos consiguiendo. Ahora hay que perfilar un poco el por qué. O sea, si bajamos el uso de antibióticos, ¿qué otras medidas tenemos que implementar? ¿De acuerdo? Bien sea el uso de alternativas, bien sea el manejo, bien sea la bioseguridad, etcétera. Dice Inés Moreno que ella puede responder también puede completar tu respuesta con respecto a los reglamentos. Le voy a dar... Sí, porque ella evidentemente tiene que conocer mucho más que yo este caso. Te lo agradezco. Pues muchas gracias. Completamente de acuerdo con lo que ha comentado Sonia. Hemos bajado mucho el consumo. A día de hoy, como os comentaba antes en la introducción, hay un reglamento nuevo. Este reglamento no nos cuantifica cuánto podemos consumir, cuánto es el valor, tenemos que llegar a tantos miligramos PCU. No tenemos esos valores
ni sinceramente creo que los vayamos a tener, porque es muy difícil establecer estos parámetros. Pero ojo, porque sí que hay cierta normativa que nos limita cuánto podemos consumir en la explotación. Como sabéis, se ha publicado recientemente un nuevo Real Decreto de ordenación del sector porcino. Entonces, una de las obligaciones que establece este nuevo Real Decreto es que cada explotación evalúe de manera trimestral su consumo de antibióticos. No quiere decir que a los que, para nada, no entendáis que a los que superen este consumo se les va a sancionar. Lo que viene a decir es que hay que hacer un seguimiento, que si de repente tengo un consumo promedio, y todos estos consumos promedios los tenemos en Presvet porque los tiene que declarar el veterinario, y empiezo a tener un problema que de forma mantenida redunda en una elevación, tengo que buscar una solución a este problema. Esta solución puede ser muy complicada o puede ser muy simple. Puede ser muy simple, evalúo este trimestre he tenido un consumo tremendo y he visto que el problema es que se me ha estropeado el aire acondicionado. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues quizás en este caso sea tan simple con vamos a hacer un mantenimiento del aire acondicionado porque el estrés de la temperatura es lo que puede ser que nos haya entrado una patología nueva cuyo control sea complicadísimo y esto no se vaya a solucionar en 2 días. Entonces, sí es cierto que la normativa no te establece unos valores, pero sí te obliga a hacer un seguimiento de estos consumos y te obliga a que si se elevan, tengas que tomar medidas. Las medidas no las podemos poner en un reglamento porque cada caso es único, cada elevación de consumo tiene un motivo diferente. Entonces, no está escrito como tal que si se eleva un 15% tienes que hacer esto, pero te obliga a actuar. Te obliga a actuar y te obliga, sobre todo, a dejar reflejado esas actuaciones porque pueden, como están en normativa, pueden ser objeto de un control oficial. Es decir, te obliga a ti como conocedor o al veterinario, en concreto, como conocedor de la explotación, a evaluar qué es lo que está pasando ante una elevación. Con tanto, no tenemos un límite numérico, pero sí que tenemos una obligación de controlar el consumo que se hace de antibióticos. Muchas gracias, Inés. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Sí, tenemos otra pregunta. Los esfuerzos en profilaxis que se están realizando, creo haber entendido que se centran mucho a nivel de bioseguridad. ¿Se está trabajando también a nivel de inmunoprofilaxis para microorganismos tipo streptococo, braquispira u otros? Sonia. A ver, que se me ha ido ahora. ¿Hola? ¿Me oís? Sí. Vale, es que se me había ido. Bueno, nosotros ahora mismo, hasta la parte que llevamos el grupo operativo, ha sido sobre todo control de bioseguridad, como bien dicen, y de manejo. A partir de ahora, que vamos a empezar a hacer intervenciones en granja, sí que se va a intentar probar algo relacionado con la mejora de la inmunidad, sobre todo la mejora de la inmunidad de mucosas o la inmunidad digestiva. Y aparte, bueno, no lo he tratado en la presentación porque no daba tiempo, pero nuestro grupo está especializado, o sea, nuestro origen es en el desarrollo de vacunas frente a los patógenos respiratorios porcinos y tenemos claro que la revisión de esas vacunas, no solamente de las obligatorias y en qué momento ponerlas, también es una parte importante en las explotaciones. Por lo tanto, sí que cuando llegamos a una granja, hacemos una intervención en la granja para estudiar su problemática, estudiamos qué perfiles de vacunación tiene y cuáles podrían faltar o cuáles podrían completarse. Y un poquito, pues entre la vacunación, que para nosotros es esencial, evidentemente, y alguna cosa que mejore la inmunidad de mucosas o la inmunidad digestiva, pues por ahí vamos a intentar prevenir más enfermedades y no tener tanto número de enfermedades en las explotaciones como se tenía o como se tiene en la actualidad. Gracias. ¿Más comentarios? ¿Hay alguien que esté trabajando en cosas parecidas que quiera comentar? Nada. Sonia, ¿tienes alguna conclusión, algo que añadir? No, nada. Yo por mi parte que me parece un trabajo muy interesante, estamos descubriendo muchas cosas
y que si bueno, pues hay más grupos, sobre todo que estén probando alternativas al uso de antibióticos con buenos resultados, pues a mí me parece interesante que los grupos de investigación nos fusionemos un poco y todos intentemos dar nuestro granito de arena, ¿no? Yo creo que el problema que nos hemos encontrado a nivel de explotaciones es un poco el secretismo. A veces lo que no me funciona a mí no lo digo, pues no hago el ridículo, y lo que me ha funcionado me lo quedo porque me funciona. Y yo creo que bueno, nosotros en este grupo operativo sobre todo lo que hacemos es un poco de asesores de este tipo, de intentar lo que funciona en un sitio, extrapolarlo al resto e intentar buscar entre todos la solución mejor, ¿no? Entonces, pues nada, estamos abiertos a otros grupos de investigación y a probar cosas, y tenemos explotaciones que nos dejan probar, entre comillas, ¿no? Con un grupo control siempre, en nuestro caso, y un grupo problema en el que probar diferentes cosas, y me parece interesante no perder este tipo de oportunidades. Y nada, que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de explicarnos y espero que haya sido interesante para el resto. Muchas gracias a ti. Pues tenemos todavía 20-25 minutos hasta que empiece la puesta en común. Entonces, podéis, si tenéis algo que comentar, y si no, pues tenemos un descansito. Cuando terminemos, tenéis que pulsar en la parte de abajo de la pantalla, pone salir sesión de grupo pequeño. ¿Vale? ¿Ningún comentario más? Bueno, me ha parecido muy interesante todas las presentaciones y bueno, me parece muy interesante las conclusiones a las que lleguéis. Veo que estamos trabajando en líneas parecidas, que son las obvias, y comentaros que en la Subdirección de Sanidad Animal estaremos encantados de recibir, que nos enviéis por correo electrónico todos los resultados, porque creo que son muy interesantes y que nos pueden aportar mucho a la hora de elaborar normativa, a la hora de estudiar estas medidas de bioseguridad, a la hora de apoyaros a dar difusión a estos resultados. Entonces, todo lo que queráis publicar, que nos queráis enviar, de los 3 grupos nos ha parecido muy interesante y estaríamos encantados de recibir los resultados. Muchas gracias, Inés. Bueno, me dicen mis compañeras que al menos uno de los grupos han terminado ya, o sea que podemos volver a la sala principal e incluso empezar a comentar con los otros grupos, si no hay nada más. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Gemma, a ti. Muchas gracias por todo. Pues nos vemos en la sala principal en un segundo. Vale.